Grabando y vamos a iniciar entonces con nuestra actividad programada para el día de hoy. Por favor, nuevamente me podrían confirmar si están observando la presentación. No se Porque visualiza, doctor. Doctor, no se Dejó de compartir. ahora, Ahora sí. Ahora sí, doctor. perfecto, listo, gracias, gracias. Cualquier cosita me avisan porque yo no tengo la opción de observar, por favor, la Ya, presentación, ¿ya? Y tampoco tengo la opción de ver los chats, de tal manera que ustedes pueden, como les había dicho, participar activando su micrófono, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Muy bien, entonces hoy vamos a hablar sobre la fisiopatología de las enfermedades más frecuentes en odontopediatría. En realidad, claro, en el niño y el adolescente hay una, digamos, una gama amplia, ¿no?, de enfermedades. Pero creo que las enfermedades más comunes y más frecuentes son pues las que afectan al diente, ¿no?, a los tejidos peridentales y a la mucosa oral, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología, es decir, ¿no?, cómo, digamos, se genera esta interacción entre el factor causal y bueno, los elementos tisulares, celulares del diente, ¿no?, de los tejidos dentales. Entonces, quizás estos temas ya son un poco conocidos por ustedes, pero vamos a profundizar en la parte fisiopatológica. Quiero señalarles en primer lugar de que siendo el tejido dental o los tejidos dentales, algunos de ellos, digamos, muy mineralizados, otros de ellos tienen, digamos, cierta mineralización y también tienen componentes orgánicos, y otras como la pulpa, por ejemplo, que es, bueno, es un tejido blando. Claro que hay una variación, ¿no?, en la fisiopatología de las enfermedades que van a afectar estas estructuras. Entonces, no es lo mismo, digamos, la fisiopatología de enfermedades en el esmalte, ¿no?, en el complejo pulpodentinario, ¿no? Quizás lo que sí podremos decir de que la fisiopatología de tejidos conectivos, en este caso, ¿no?, hablamos nosotros del complejo pulpodentinario, de hueso, de ligamento periodontal, de la misma mucosa oral, del tejido conectivo, tienen cierta similitud porque son tejidos vascularizados, ¿no? Y los tejidos vascularizados, pues, tienen una fisiopatología bastante interesante y que esta está relacionada estrechamente a una respuesta defensiva de carácter inflamatoria, ¿no? Y además también estos tejidos vascularizados tienen la capacidad de proliferar, ¿no?, de repararse. Pero también tenemos nosotros que recordar que los tejidos, si bien es cierto, por ejemplo, el esmalte tiene una forma digamos, de interactuar con el factor lesivo, lo mismo los otros tejidos, pero en el niño y el adolescente hemos visto que hay ciertas particularidades, ¿no? O sea, los tejidos tienen ciertas características, ¿no?, específicas. Claro, esas no van a hacer de que pues la fisiopatología cambie drásticamente, ¿no? O sea, no podemos hablar de una fisiopatología, por ejemplo, de la desmineralización del esmalte en diente temporal y en diente permanente, no. Pero sí va a haber una cierta modulación, ¿no es cierto? Porque hay ciertas características, como vamos a ver ahora, que van a modular, ¿no?, la intensidad, ¿no? Y eso es interesante observar porque habíamos dicho de que la fisiopatología nos permite a nosotros tener una vinculación, ¿no es cierto?, o generar una vinculación de esos mecanismos bioquímicos, hísticos, etcétera, con el análisis clínico, ¿no?, o sea, con el diagnóstico y además irnos más allá. Entonces, vamos a hablar nosotros de algunos mecanismos, ¿no? No de todos los mecanismos fisiopatológicos, pero de algunos de los más importantes que, digamos, se generan en las enfermedades, sobre todo a nivel de los tejidos, primero de los tejidos dentales, ¿ya?
Bien, como les decía, los tejidos dentales pues están formados, recordemos nosotros, o sea, los dientes tienen básicamente esmalte, tienen dentina, tienen pulpa. Conocido la dentina y la pulpa como el tejido pulpo-dentinario, ¿no? Y en realidad nosotros no debemos, lógicamente, aislarlo, ¿no? Es más, si bien es cierto, el esmalte tiene un origen inclusive diferente a la dentina y la pulpa, aún así también nosotros no tenemos que, pues, digamos, hacer un análisis aislado, ¿no? de estos elementos tisulares, ¿no? Sino más bien nosotros tenemos que unirlo porque la enfermedad, pues, lógicamente que afecta a todo el diente, ¿no? Pero hay ciertas particularidades, ¿no? Hay ciertas características que cada una de ellas van a tener durante el desarrollo de las lesiones. Ahora, claro, en la actualidad se sabe, ¿no?, de que la enfermedad más común, ¿no es cierto?, que afecta los tejidos dentales, pues es la caries dental, ¿no? Eso ya nosotros lo sabemos. Y además sabemos de que la caries dental es una enfermedad, pues, digamos, generada por múltiples factores, ¿no? Ya se ha estudiado bastante sobre los factores que actúan, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la caries dental. Desde la década del 60, ¿no?, cuando Keyes, por ejemplo, generó esa famosa triada, ¿no?, la triada de Keyes. Pero, lógicamente, con el tiempo se agregó una cuarta característica, ¿no?, el tiempo. Entonces, es importante que los tres elementos los interactúen, pero en un tiempo. Y básicamente, ¿no?, básicamente la caries dental es una enfermedad que provoca, pues, ¿no?, una desmineralización, ¿no? Una desmineralización, digamos, una destrucción, pero dada por un proceso de desmineralización. Y claro, esa desmineralización pues tiene diferentes velocidades, ¿no?, en el tejido dental, básicamente en el esmalte. Y ya hemos visto nosotros que el esmalte, por ejemplo, tiene características peculiares tanto en el diente deciduo como en el diente permanente, ¿no? Entonces eso de alguna manera le dará en algunos casos cierta labilidad, ¿no?, a la desmineralización y en los otros casos cierta resistencia, ¿no? Porque recuerdan ustedes, nosotros hablamos de que el esmalte, por ejemplo, tiene, en el caso de los dientes deciduos, tiene prismas, por ejemplo, que tienen, digamos, ciertas características, son más anchas, están menos mineralizadas, ¿no es cierto? Hay matriz interprismática más abundante, hay mayor capacidad de filtración, ¿no?, de diferentes elementos y mucho más, lógicamente, porque esta enfermedad, la caries dental, está, digamos, generada por ácidos, ¿no? O sea, en definitiva, no son los microorganismos directamente los que van a generar la destrucción, ¿no? La destrucción es una destrucción indirecta, generada por los ácidos. Son los ácidos los que van a generar esta destrucción en última instancia. Y claro, si bien es cierto, los tejidos dentales, algunos como el esmalte, por ejemplo, tiene pues una gran cantidad de sustancia inorgánica, es decir, sustancia calcificada, sustancia mineralizada, la hidroxiapatita, la fluorapatita, pero también tiene cierta cantidad de sustancia pues orgánica, ¿no? Y esa sustancia orgánica, lógicamente, va a tener también una forma de destruirse, ¿no? Entonces, si la sustancia inorgánica mineral se destruye por desmineralización, pues la parte orgánica se destruye por una destrucción, valga la redundancia, por una acción básicamente proteolítica, ¿no? Es decir, por una destrucción de las proteínas. ¿Y por qué nosotros decimos, no, destrucción de las proteínas, no? Porque dentro de la composición de la sustancia orgánica, en todas las células, en todos los tejidos, digamos que el componente proteico es el más importante. El 60% en una célula prácticamente está constituido por proteínas, ¿no? Proteínas estructurales y proteínas enzimáticas. Entonces, miren la importancia, ¿no? Por eso es de que, por ejemplo, ¿no?, desde el punto de vista genético, el código genético, ¿qué cosa codifica? O sea, nuestros genes, nosotros tenemos entre 25.000 a 30.000 genes, ¿no?, de acuerdo al estudio del genoma humano. Antes se pensaba que teníamos cerca de 100.000.
Pero en el año 2000, 2003, cuando salieron los resultados del proyecto Genoma Humano, pues nos dimos con la sorpresa de que no teníamos 100.000, sino 25.000 a 30.000 genes, ¿no?, en nuestro genoma. Entonces, esos genes, ¿qué cosa codifican, no? O sea, los genes lo que llevan es información, ¿no es cierto? Pero, ¿qué información llevan? Información de sucesión de aminoácidos, es decir, información de proteínas. En otras palabras, claro, digamos que no es tanto así, pero para que ustedes un poco recuerden, es un gen representa una proteína. En otras palabras, por ejemplo, tenemos una proteína, el colágeno. El colágeno tiene un gen. ¿Ese gen qué tiene? La información de la sucesión de aminoácidos que forma ese colágeno. Muy bien. Entonces, miren, si hasta el código genético codifica la sucesión de aminoácidos, las proteínas, no codifica la sucesión de ácidos grasos, no codifica la sucesión de monosacáridos para formar carbohidratos, no, proteínas. 60% de toda, digamos, la estructura orgánica de una célula son proteínas. Estructurales y funcionales. ¿Estructurales qué quiere decir? Bueno, hay proteínas que están formando, por ejemplo, la membrana. Hay proteínas que están formando el citoesqueleto, etcétera, etcétera. Esas son proteínas de estructura. Pero recuerden ustedes que el metabolismo de las células es un metabolismo en el cual pues hay una serie de reacciones, ¿no? Reacciones químicas, donde hay moléculas que interactúan, ¿no? Y esas reacciones del metabolismo están reguladas por enzimas, ¿no? Entonces estas enzimas aceleran o desaceleran esas reacciones, ¿no? Regulan las reacciones. ¿Qué son esas enzimas? Proteínas. Esas son proteínas funcionales. Entonces, de ahí la importancia. Entonces, quiere decir de que la parte mineralizada, ¿no?, la parte inorgánica, es destruida por desmineralización, y la parte orgánica, tanto carbohidratos, grasas, ¿no?, y básicamente proteínas, por una destrucción proteolítica, ¿no? Eso se llama una proteólisis, una destrucción. Y esto básicamente, esta proteólisis va a estar dada por una actividad también de tipo enzimática, ¿no? Es decir, los factores que generan la enfermedad van a generar, ¿no?, o en el lugar donde está actuando la noxa se va a generar enzimas, ¿no? Y estas enzimas son las que van a destruir, ¿no? ¿A qué van a destruir? Carbohidratos, grasas y, lógicamente, proteínas. A eso se denomina acción proteolítica. Entonces, así se destruye, ¿no? Esa es digamos, la manera de cómo se destruyen estas estructuras del diente. Entonces ya ustedes estarán imaginando, ¿no? Yo espero de que si hablamos de destrucción de esmalte, ustedes estarán, pero el esmalte tiene más cantidad, casi 98, 99% es materia inorgánica, son sales minerales. Entonces ahí la actividad de los ácidos orgánicos producirá una acción destructiva desmineralizante, ¿no es cierto? En un 98 a 99%. Pero si vamos a la dentina, ustedes en la dentina, en la dentina, pero la dentina tiene dentina peritubular, dentina intertubular, tiene túbulos dentinarios donde está la prolongación odontoblástica, etc. O sea, tiene más sustancia orgánica, ¿no? Más sustancia orgánica. Menos sustancia inorgánica que el esmalte. Entonces, esa sustancia inorgánica se destruirá por desmineralización, pero la sustancia orgánica se destruirá por acción enzimática, básicamente por proteólisis. Si vamos a la pulpa, bueno, pues en la pulpa lo único orgánico es el agua, pero el agua pues no es una sustancia calcificada, ¿no? No es mineralizada. De tal manera que entonces que en la pulpa, tejido blando, lo que prevalecerá será la destrucción proteolítica, ¿no? ¿Ya? Entonces, más o menos, ese es el orden, y eso es lo que nosotros vamos a explicar en esta noche. Ahora, es importante también recordar, ¿no?, en base a lo que les menciono, de que la destrucción del diente por eso ocurre en dos fases, ¿no? Hay dos fases fundamentales. Una primera fase, ¿no es cierto?, que es la acción de tipo pues, proteolítica, la acción descalcificante, ¿cierto?
donde, claro, aquí van a actuar los ácidos, ¿no es cierto? En este proceso de descalcificación van a actuar los ácidos. Y el solo hecho, miren, el solo hecho de que un ácido entre en contacto con una sustancia, digamos, inorgánica, eso ya constituye una destrucción, una desmineralización, es una destrucción. Y además hay algo en el esmalte, ¿no? No sé si ustedes recuerdan. El esmalte es un tejido avascular, o sea, no tiene vasos sanguíneos. Es un tejido acelular, ya no hay células, ¿no? Entonces, siendo un tejido vascular y acelular, es un tejido no regenerativo, ¿no? No se puede regenerar, no hay posibilidad de regeneración. Su destrucción prácticamente es, ¿no?, el término de su existencia, ¿no? No es como en otros tejidos, ¿no? Vamos recordando un poquito, por ejemplo, en la dentina se puede formar dentina de reparación, ¿no? Dentina reparativa. ¿Por qué? Porque hay una capacidad que tienen lógicamente los odontoblastos de poder generar esta dentina reparativa, ¿no? Entonces, este proceso de descalcificación, que es la primera fase, se va a dar por la acción de los ácidos orgánicos. ¿Qué ácidos orgánicos? Básicamente dos, ¿no? El primero, que es el ácido láctico, ¿no? Y segundo, el ácido acético. Son ácidos orgánicos. Entonces, quiere decir que los... Doctor, un favorcito, perdón, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, por supuesto. Sí, decíamos de que la destrucción del diente ocurre en dos fases, ¿no? Y básicamente hablando, pues, primero del esmalte, porque estamos refiriéndonos al esmalte, ¿no? En el esmalte, la primera fase es un proceso en el cual actúan los ácidos mediante una actividad de tipo desmineralizante, ¿no? Produce descalcificación. Y esta descalcificación es generada o es dada por los ácidos orgánicos. Y básicamente, dos ácidos orgánicos, que no hay que olvidarnos, porque hay mucho más, ¿no? Pero dos que no hay que olvidarnos. El primero, en ese orden, ¿eh? El primero de importancia, inclusive en cantidad. Los Streptococcus mutans, los lactobacilos acidófilos, generan primero ácido láctico. Ese es el principal ácido. Y el segundo es el ácido acético, ¿no? Bueno, y estos son producidos, pues ya nosotros sabemos, por el metabolismo bacteriano de los hidratos de carbono, de la dieta, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es ya, digamos, algo que nosotros lo conocemos, ¿no? Y la segunda fase de destrucción de los tejidos es justamente la destrucción de la matriz orgánica. Porque hemos dicho, ¿no? Los tejidos dentales tienen matriz orgánica. El esmalte tiene matriz orgánica. En poquísima cantidad, pero tiene. La dentina tiene más, la pulpa tiene mucho más, ¿no es cierto? Ligamento periodontal, pues, qué sé yo, todos tienen, ¿no? Y esos, digamos, elementos se van a destruir también por las mismas enzimas. O sea, hay una actividad de tipo degradadora enzimática, les decía, ¿no? Las proteólisis, ¿no? La destrucción de las proteínas se van a dar por una generación de enzimas proteolíticas. Igual, si hay carbohidratos, de igual manera, ¿no? Grasas, de igual manera, porque recuerden ustedes que las sustancias orgánicas, proteínas, carbohidratos, grasas, ¿no?, están unidas, sus unidades monoméricas están unidas por enlaces covalentes, ¿no?, que tienen sus propios nombres, pero son enlaces covalentes, ¿no? Las proteínas se llaman enlaces peptídicos, ¿no? En los carbohidratos, enlaces glucosídicos, ¿no? Entonces, estos enlaces, de igual manera, los ácidos grasos se unen también por enlaces covalentes. Entonces, estas uniones para destruir a las proteínas, a los carbohidratos y a las grasas, para destruirlas, para romperlas, tienen que utilizarse enzimas, ¿no?
Entonces, en el caso de las proteínas, son las proteasas. En el caso de los carbohidratos, las glucosidasas. Y en el caso de las grasas, las lipasas. Y claro, hay otros elementos también, y hay otras enzimas también, que tienen lógicamente, básicamente, alguna acción en algunos otros elementos compuestos, ¿no? Por ejemplo, hay moléculas como glucoproteínas, ¿no? ¿Qué cosa es una glucoproteína? Es una proteína con alguna cantidad de glucosa, de carbohidrato. Hay lipoproteínas, proteína con un poquito de grasa. Pero entonces, la fracción de grasa de una lipoproteína será pues destruida por la lipasa, ¿no? Y la fracción proteica por las proteasas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, miren, todo este mecanismo, ¿no es cierto? Esta activación de enzimas y esta producción de ácidos, pues lógicamente inicia el proceso de destrucción, ¿no? Y generada siempre por un factor lesivo, ¿no? ¿Quiénes son los que inician esto? Ya hemos dicho. Indirectamente, las bacterias, que son las que, pero directamente son los productos, ¿no? Los productos enzimáticos, ¿no? Los ácidos que van a generar toda esta destrucción. Ahora, no hay que olvidar, aunque esto ya es, me imagino, un poco ya conocido por ustedes, no hay que olvidar que, claro, existen, seguramente de acuerdo a la triada de Keyes, ¿no es cierto? La presencia de un sustrato, la presencia de un, digamos, de un hospedero, la presencia, digamos, de microorganismos y, lógicamente, como les decía, ¿no? Hay un tiempo, digamos, que también hace variar la interacción de estos tres elementos. Entonces, no hay que olvidarnos que en la generación de todo este mecanismo, no solamente en caries de esmalte, sino en dentina y afectación pulpar, como vamos a ver ahora, pues hay primero una susceptibilidad a los microorganismos presentes en la superficie del diente, ¿no? Es decir, cada individuo, y ahora vamos a ver, tiene una susceptibilidad, ¿no?, a los microorganismos en la superficie dental. Inclusive eso ocurre en la misma boca de un mismo paciente, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta, ¿por qué? A ver, en una misma boca de un niño, por ejemplo, hay dientes sanos y hay dientes con caries, si es la misma boca, ¿no? Entonces, la susceptibilidad también en la misma boca va variando, ¿no?, entre zonas y zonas. Y esto se debe a múltiples factores, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es de que hay nichos, ¿no?, nichos ecológicos. Entonces, estos microorganismos, básicamente, como les decía, el Streptococcus mutans y el Lactobacillus, ¿no es cierto?, inclusive son habitantes de la cavidad oral, ¿no? O sea, no son, o sea, a ver, por eso que hoy en día hay un concepto bastante interesante sobre caries dental, ¿no? Dicen algunos de que ya no es realmente una infección, o sea, como tal, ¿no? Porque las enfermedades infecciosas consisten en que un microorganismo externo ingresa, pues, ¿no?, por diferentes, digamos, barreras, ingresa a los tejidos, coloniza y produce la enfermedad. Pero eso no ocurre en la caries dental. Por eso que hoy en día se está considerando esta enfermedad como una disbiosis, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en nuestra cavidad bucal, y eso es cierto, y no solamente en nuestra cavidad bucal, ¿no?, en otras mucosas también, en el intestino, por ejemplo, ¿no? Se ha estudiado bastante en el intestino, pero hoy en día también se sabe que en cavidad bucal se genera una disbiosis, es decir, un rompimiento del equilibrio de la microflora oral. O sea, nosotros en boca tenemos Streptococcus mutans, tenemos lactobacillus, tenemos hongos, ¿no es cierto?, tenemos cándida, etcétera, pero que están en un estado de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, cuando ese equilibrio, ¿no?, equilibrio se rompe, entonces genera una mayor cantidad de microorganismos malos, ¿no? En este caso, de repente, Streptococcus mutans, ¿no? Entonces se produce ese desequilibrio. ¿Y por qué se produce ese desequilibrio? Bueno, por múltiples razones. ¿Por qué? Porque las razones para la disbiosis, para este rompimiento, son múltiples, ¿no? Múltiples. Y ahora vamos a ir un poquito enlazando. Entonces ese concepto de la disbiosis es un concepto actual.
Por eso que creo que les comentaba la clase pasada, les decía, de que hoy en día, por ejemplo, el tratamiento y la prevención de caries se da a través de los famosos prebióticos y probióticos, ¿no? Los prebióticos son sustancias, elementos que utilizan los microorganismos buenos, ¿no?, para multiplicarse. Esos son los prebióticos. Y los probióticos son microorganismos buenos, ¿no?, que, digamos, introducen en los tejidos, etcétera, para nivelarse, ¿no?, para romper ese desequilibrio que se generó, ¿no? Hoy en día ustedes pueden leer ahí bastante literatura al respecto, ¿no? Y que lógicamente ustedes en odontopediatría también deben de conocer eso y sobre todo para la utilización, ¿no es cierto?, en sus pacientes. Bastante interesante ese tema, la disbiosis. Y entonces estos microorganismos, ¿no es cierto?, que generan o que, digamos, en los que se produjo este desequilibrio, pues claro, utilizan pues como sustrato, ¿no es cierto?, como alimento, ¿no?, entre comillas, los carbohidratos pues fermentables en la dieta, ¿no? Y lógicamente a través de ellos metabolizan y uno de sus productos son los ácidos, ¿no?, básicamente el ácido láctico. Pero claro, esos tres elementos tienen que también estar en relación, ¿no?, con el tiempo, ¿no?, o tiempo o duración o permanencia en la cavidad bucal, ¿no? Claro. Ya nosotros podemos ir imaginándonos, oye, si esos fermentos, si esos alimentos fermentables están más tiempo en cavidad bucal, bueno, seguramente pues que van a generar una interacción, ¿no?, con los microorganismos que la requieren, ¿no? Y entonces van a ser utilizados como sustrato y ya ustedes saben de que el producto final son los ácidos, ¿no? Y estos ácidos producidos, lógicamente, pues poco a poco se irán incrementando, ¿no es cierto?, a la acidez bucal para llegar de repente pues a ese famoso pH crítico, ¿no?, de 5.5 o bajo, ¿no?, o menos, para iniciar un proceso de destrucción dental, de desmineralización, a nivel, lógicamente, primero de la superficie del esmalte, ¿no? Pero estos conceptos son conceptos ya conocidos, ¿no es cierto? Son conceptos bastante conocidos y bastante desarrollados. Pero digamos que la fisiopatología inicial, es decir, cómo se inicia un proceso destructivo a nivel del esmalte, pues conlleva a que nosotros podamos recordar los famosos mecanismos de colonización en las superficies dentarias de estas bacterias, ¿no es cierto?, de estas bacterias que, digamos, proliferan por ese desequilibrio, ¿no? Y esas bacterias no solamente proliferan, sino desarrollan y generan pues ciertas capacidades, ciertos mecanismos que van a acentuar y que van a hacer que estas bacterias tengan mayor virulencia, ¿no? Es decir, la virulencia, a ver, no, la virulencia no es una característica solo de los virus, por si acaso. Cuando yo digo virulencia, es un término microbiológico que consiste en la alta capacidad de destrucción. Cuando uno dice, no, microorganismo de alta virulencia, quiere decir microorganismo de alto poder de destrucción, ¿no? Entonces, quiere decir que si un microorganismo está en un estado saprofítico, ¿no es cierto?, en un equilibrio, ¿no?, no es virulento, pues, pero si se produce ese desequilibrio, pues se convierte en un microorganismo altamente virulento. Pero es importante este mecanismo porque cuando nosotros hablamos de caries dental, recordemos de que la caries en el diente se inicia en la superficie del esmalte, ¿no es cierto?, en la superficie del esmalte. Pero para que se inicie, miren, para que se inicie la caries en la superficie del esmalte, es importante, fundamental, y no solamente, miren, no solamente quiero decirles en el esmalte, ¿eh?, sino en cualquier lugar, hasta en tejido blando, es importante primero que el factor que produzca la lesión, en este caso bacteriano, o en otros casos, por ejemplo, puede ser viral, puede ser un hongo, qué sé yo, ¿no?, un parásito, etc. Lo primero que tiene que hacer es adherirse al tejido, a la célula, etc. Tiene que adherirse. Eso tiene que ocurrir. Porque si ese elemento, ¿no?,
esa bacteria, ese virus, no tiene adherencia, o sea, no se adhiere, no tiene capacidad de adherencia, su virulencia prácticamente es bajísima. Su virulencia es baja. Y hasta podríamos decir nula. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque al no poder adherirse a una superficie, a una célula, pues, simplemente, pues, no. Y más todavía en la cavidad bucal, los fenómenos de movimiento mecánico, movimiento de los tejidos, los alimentos, los líquidos, la misma saliva, etcétera, rápidamente, pues, lo va a desalojar, ¿no es cierto? Por acción mecánica, ¿no? Entonces, tiene que haber una adherencia. Es un mecanismo importantísimo que ahora vamos a comentar. Y en segundo lugar, luego de esa adherencia, ¿no es cierto?, tiene que haber, deben tener también una capacidad, los microorganismos, de agregarse unos con otros, ¿no? De multiplicar. Es decir, agregarse quiere decir que una vez que se ha unido, sobre ella tienen que agregarse una más, etcétera, etcétera, ¿no? La gran cantidad. Y multiplicarse además, ¿no? Lo que en infección se llama colonización, ¿no? Cuando una bacteria llega a un lugar, ¿no? Bueno, puede llegar sola, ¿no? Una sola. Pero una vez que se ha adherido, logra su, digamos, su estabilidad ahí, comienza a utilizar el sustrato que le proporciona el medio, ¿no? Y comienza a dividirse, pues, comienza a multiplicarse. Entonces, esa multiplicación se denomina colonización, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la colonización, por ejemplo, en ciertas zonas, en la selva, por ejemplo, ¿no? Va una familia a un lugar, ¿no? Se establece, bueno, y comienzan a formar más familias, 10, 20, 30, y colonizan. Pues es lo mismo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque ese lugar le da, pues, ¿no?, las condiciones, ¿no es cierto? Igualito también a las bacterias, en ese lugar hay condiciones, ¿no? Hay condiciones. Pues todo esto se dará siempre en cuando existan las condiciones, siempre en cuando esos factores múltiples sean, pues, propicios, ¿no?, para que esto se dé, ¿no? Y entonces ahí, lógicamente, los microorganismos que van a generar la enfermedad, pues producen una serie de elementos, una serie de sustancias, ¿no?, que son los que van a, como les decía, ¿no?, por ejemplo, el ácido láctico, ¿no?, el ácido acético, butírico, propiónico, etcétera, etcétera, los cuales en el esmalte van a producir desmineralización, eso es cierto. En la dentina también, desmineralización de la matriz inorgánica, pero en el tejido orgánico producirá, pues, proteólisis, ¿no?, por la activación de ciertas enzimas, como ahora vamos a ver. Entonces, eso es importante cuando nosotros iniciamos el entendimiento de la fisiopatología, en este caso de la caries. Este esquema es interesante respecto justamente a lo que es la adherencia, o mejor dicho, este mecanismo de adherencia o colonización primaria, ¿no? Es importantísimo. Miren, cuando nosotros tenemos un diente, lógicamente la superficie del diente, una vez del diente erupcionado, la superficie del esmalte, claro, se baña inmediatamente, pues, ¿no?, por una sustancia proveniente, lógicamente, de la saliva, ¿no? Pero en esa superficie, digamos que no hay elementos que puedan permitir la adherencia bacteriana. No existe, no existe. Entonces, miren, lo que va a ocurrir es que las bacterias van a utilizar, ¿no es cierto?, las cargas eléctricas que se van a dar en ese momento, pero esas cargas eléctricas van a necesitar un intermediario para que se produzca la adherencia. Les explico mejor. Miren, esta es la película, ¿no es cierto? ¿Qué es la película? La película que se une, que tiene, pues, ciertos elementos, vamos a llamar proteicos, de repente un poco de agua, etcétera, proveniente de la saliva, ¿no es cierto?, y que se adhiere en la superficie del esmalte, o que baña la superficie del esmalte. Pero en realidad, esa no va a tener mucha significación en la adhesión, porque los tejidos, las células, los tejidos, digamos, nuestros, desde el punto de vista eléctrico, tienen carga negativa. ¿Ya? Tienen carga negativa. Entonces, ¿el esmalte qué carga tiene? Negativa. ¿La dentina qué carga tiene? Negativa. ¿El odontoblasto qué carga? Etcétera. Todos tienen carga negativa.
De igual manera aquí las bacterias, también tienen carga negativa. Tienen carga negativa. Pero entonces ustedes saben, y recuerdan seguramente, ¿no? Que cuando les enseñaron en el colegio, en físico-química, o en física, o en química, hasta como un dicho decía, ¿no? Cargas diferentes se atraen, ¿no? Y cargas iguales se repelen, ¿no es cierto? Muy bien, entonces acá tenemos carga negativa y carga negativa. Entonces es lógico pensar de que, oye, acá no va a haber adherencia, ¿verdad? No va a haber adherencia. Absolutamente, porque son dos cargas iguales, acá se repelen. Pero aquí se generan estas fuerzas electrostáticas, ¿no es cierto? Que están dando, digamos, un poco de separación o de repulsión, ¿no es cierto? Pero estas cargas electrostáticas van a ser utilizadas a través de un intermediario. Aquí va a haber un intermediario, alguien que se va a intermediar. Y ese intermediario, ¿saben? Está en el medio bucal, básicamente está en la saliva. En la saliva. La saliva, y sobre todo quiero decirles, la saliva mucinosa. Ustedes saben de que nosotros tenemos dos tipos de secreción salival, ¿verdad? La saliva serosa y la saliva mucoserosa o mucinosa, mucosa. Y es más, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado de que la saliva fluida, o sea, la saliva serosa, es una saliva, digamos, protectora, ¿no es cierto? Es esa saliva que se secreta pues cuando nosotros introducimos los alimentos a la cavidad bucal, la saliva rica en enzimas, ¿verdad? Es más, inclusive hay un fenómeno de lavado natural de los dientes, de la boca, que se llama la autoclisis, ¿no es cierto? Que se da por el movimiento justamente de esta saliva y que genera pues este lavado natural de la superficie del diente, el arrastre de un poco de resto de alimentos, etcétera, ¿no? Autoclisis, dada por esa saliva líquida, por esa saliva fluida. Y esa saliva fluida, además, es secretada por un estímulo del sistema nervioso autónomo, ¿no? El parasimpático. Pero hay otro tipo de saliva, la saliva mucinosa, ¿no? La saliva mucoserosa. Y básicamente es sintetizada y secretada por la glándula submandibular y la glándula sublingual. Lo que tiene esa saliva mucosa o mucinosa, miren, más que desde el punto de vista mecánico, porque también se ha estudiado, de que digamos que es más pegajoso, es cierto, ¿no? Se pega más, tiene esa capacidad de plegarse, de unirse, ¿no? Como una goma, eso es cierto. Y eso también es un fenómeno justamente explicado por estas fuerzas, porque ahí se generan estas fuerzas llamadas fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son esas fuerzas, ¿no es cierto?, en las que no actúan ninguna sustancia química, no actúa ninguna fuerza eléctrica, nada, sino simplemente es por el roce físico, ¿no? Es como una goma, ¿no? Como una goma, más o menos. ¿No? Eso es. Y vamos a ver ahora que no solamente esa saliva mucinosa actúa como una goma, sino también hay otros elementos que se van a producir dentro de esta interacción, ¿no? Entre los microorganismos y la superficie del esmalte. Pero miren, ¿quién determina básicamente esta unión entre estos dos elementos de cargas iguales? El calcio. El calcio es el intermediador aquí, el calcio. El calcio más 2. El ion calcio más 2. Ese ion calcio más 2 es el intermediario. ¿Y saben qué? La saliva mucinosa tiene mayor concentración de calcio. Y es por eso, ¿no? Ustedes habrán escuchado, ¿no? Decir, oye, una saliva mucinosa, una saliva mucosa,
es más predisponente, ¿no?, a la formación de placa, etc. Por esta razón. Porque al haber mayor cantidad de calcio, entonces hay mayor intermediación, ¿no es cierto?, para que se pueda unir. Sumado, lógicamente, a esta acción de estas fuerzas de Van der Waals, fuerzas mecánicas, que hacen, lógicamente, que esa saliva más espesa, más mucinosa, pueda unirse. Esto es importante. O sea, entonces, esta capacidad de adhesión, ¿no es cierto?, es fundamental en la formación de la placa bacteriana de la película temprana. Es fundamental, porque si esto no existe, pues no se va a formar, no se va a formar placa bacteriana sobre la superficie del esmalte, ¿no? Ahora, es importante también mencionar de que, miren, les había dicho anteriormente de que, si bien es cierto, las bacterias, ¿no?, generan, claro, en este caso, ¿no?, una vez que se unen aquí, bueno, pues ya se unieron, comienzan a colonizar, ¿no?, a multiplicarse, etcétera, ¿no? Comienzan a acumular o asimilar los sustratos, ¿no?, y comienzan a formar ácidos, ¿no? Y esos ácidos, lógicamente, van a estar en contacto al esmalte y producirán, pues, desmineralización, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Pero además también, miren, las bacterias, sobre todo el Streptococcus mutans y el lactobacillus, pero más el Streptococcus mutans, ¿no?, produce en primer lugar esta enzima, la neuraminidasa. ¿Ya? ¿Y qué de particular tiene esta enzima? Esta enzima tiene una particularidad de actuar sobre esta molécula, sobre el ácido ciálico. ¿Ya? El ácido ciálico. El ácido ciálico, quiero decirles que está prácticamente en casi todas las células, ¿no?, en la membrana de las células y en la pared de las bacterias. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace esta neuroaminidasa producida por los microorganismos? Lo que hace es actuar sobre este ácido ciálico, ¿correcto?, generando lo que se denomina una descialización, que es una reacción que consiste en lo siguiente, miren, en que al actuar sobre el ácido ciálico, ¿no?, esa enzima, ¿verdad?, hace de que esa fracción del ácido ciálico exprese receptores. ¿Ok? Receptores. O sea, por ejemplo, esta es la membrana, ¿no?, de una célula, ¿no? Entonces, actúa, por ejemplo, ¿no?, esa enzima, y esta molécula, ¿no?, expresa receptores, ¿no? Receptores que además tienen ligandos en virus, en bacterias, en células, digamos, defensivas, etcétera, pero básicamente en elementos, ¿no es cierto?, nocivos. Entonces, ¿qué va a pasar si es que esa neuroaminidasa va a hacer de que se expresen, ¿no es cierto?, receptores en la membrana de las bacterias, en la membrana de las células? Va a haber una mayor interacción celular, mayor interacción entre células y bacterias, mayor interacción entre células y virus, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, miren. La neuraminidasa lo que hace también es, cuando se produce la descialización, es liberar azúcares simples, paralelamente, liberan azúcares simples. Y esos azúcares simples, ya saben ustedes, que son sustratos, ¿no?, de las bacterias. Entonces, en definitiva, miren, esta enzima, la neuraminidasa, producida por las bacterias, especialmente Streptococcus mutans, actúan sobre el ácido ciálico, ¿no es cierto?, que permite la expresión de receptores, ¿no? Expresión de receptores, ¿para qué? Para que las células, para que las bacterias sigan uniéndose, ¿no?, entre ellas, por ejemplo, en la colonización, ¿no?, vayan uniéndose y vayan formando, pues, la placa bacteriana, ¿no? Y además, también liberan azúcares simples que son utilizadas por estos microorganismos para generar ácidos. Entonces, en definitiva, como les decía, esta enzima aumenta los sitios de unión para bacterias, en este caso, las cariogénicas, los Streptococcus mutans, ¿no? Entonces, entre ellos va a haber
mayor unión, entonces mayor agregación, ¿verdad? Facilita la adhesión de los microorganismos, como caso de los Streptococcus mutas, lactobacilos, etc. ¿Verdad? Y entonces, si hay esa unión, ¿no es cierto? Si hay esa formación, digamos, de estos nutrientes, etc., lo que está haciendo esta enzima es promover, pues, ¿no?, la formación de esta biopelícula, que sea una biopelícula más estable, más madura, con mayor cantidad de microorganismos, que generen, pues, actividad metabólica y que estos productos como sustratos utilizados tengan como final productos ácidos como el láctico, el acético, que produzcan desmineralización, destrucción a nivel de la superficie del esmalte, básicamente, o en la dentina, si es que es caries de dentina. Pero no solamente, miren, no solamente existe esta enzima, la neuraminidasa. Vamos a hablar solamente de estas dos enzimas, porque son importantísimas, ¿no? Sino también la glucosiltransferasas, así se denominan un grupo de enzimas, las glucosiltransferasas. Son enzimas también bacterianas. También bacterianas. ¿Ya? ¿Y cuál es la importancia de estas enzimas, ¿no? Es que lo que hacen es, mire, transformar azúcares que están en la cavidad bucal, ¿no es cierto?, en moléculas, ¿no? O sea, transforma un azúcar en otro componente que permite a las bacterias mayor virulencia. O sea, ¿qué le permite, por ejemplo? Adherirse más entre ellas, formar mayores capas en el biofilm, en la placa bacteriana. Porque ¿cuál es ese mecanismo fisiopatológico, ¿no?, de estas glucosiltransferasas, ¿no? Mire, es transformar, miren, transformar la sacarosa en glucosa más fructosa. La desdobla, ¿no?, a la sacarosa. Es una enzima que desdobla la sacarosa en glucosa más fructosa. ¿Correcto? Y genera un grupo de moléculas llamadas los glucanos. O sea, la glucosa, esta glucosa, se polimeriza, varias glucosas se unen y forman glucanos. O sea, los glucanos son carbohidratos también, pero producidos, ¿no es cierto?, por un metabolismo de la sacarosa a través de la glucosiltransferasa de las bacterias, en este caso de la placa dental. Ahora, ¿qué de particular tienen los glucanos? ¿No? Los glucanos, miren, son moléculas, este es el término correcto, ¿no? Son moléculas, en realidad, que permiten mayor adherencia. Es como si, por ejemplo, es como si fuese la goma, ¿no es cierto?, de algo. Ese es. Los glucanos permiten, ¿no?, la unión, ¿no? Es la goma, es el pegamento. ¿Ya? Es el pegamento. Y miren, en esta reacción, si la glucosa forma glucanos, la fructosa es liberada, pero la fructosa pues no se libera y no se elimina. La fructosa también es fermentada por las bacterias mismas, nuevamente. Es utilizada como sustrato para seguir formando ácidos y para seguir destruyendo. Entonces, estas son las dos enzimas importantísimas, ¿no? ¿Ya? La neuraminidasa, ¿cierto?, que tiene ese mecanismo de acción interesantísimo, y las glucosiltransferasas, que están relacionadas con la formación de estas moléculas, de estos glucanos, ¿no es cierto?, que son uniones de glucosas, y que esta glucosa tiene, digamos, una característica de pegamento, ¿cierto? Son pegajosos. Digamos, esa consistencia de la placa bacteriana, ¿no?, pegajosa, está dada por estos glucanos, ¿no? Esa es la característica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, haciendo una síntesis rapidísima, ¿no?, de estos dos elementos, de estas dos enzimas bacterianas,
¿no? Producidas. Mire, imagínense, estas enzimas son producidas por las propias bacterias. Entonces, la neuraminidasa es una hidrolasa. ¿Ah? Una hidrolasa. Lo que pasa es que, a ver, las hidrolasas se encargan de romper algo, ¿no? Esa es la característica. Hidrolasas. Hay hidrolasas ácidas, hidrolasas básicas. En este caso, las glucosítransferasas son transferasas, es decir, transfieren, ¿no? Transfieren, ¿qué cosa? Moléculas, etc. Por ejemplo, hemos visto, ¿no? Se forma glucosa y se forma sacarosa. La glucosa se une, ¿no? Y entonces se transfiere, ¿no? Esa es la característica de esta enzima. En cuanto a la acción principal, miren, la neuraminidasa degrada el ácido siálico, actúa sobre el ácido siálico. Recuerdan ustedes, ¿no? Actúa sobre el ácido siálico, ¿para qué? Para que en la membrana de las células, en la membrana de las bacterias, expresen receptores, ¿no es cierto? Y esos receptores permitan mayor adhesión, ¿no? En el caso de las glucosítransferasas, sintetizan glucanos a partir de sacarosa. ¿Y los glucanos qué cosas son? Son carbohidratos, son polímeros de glucosa que son como pegamentos, ¿no? Actúan como pegamentos de unión. ¿Cuál es el sustrato? O sea, ¿qué es lo que utilizan? O sea, ¿dónde van? ¿A quién, digamos, sobre quién actúa la neuraminidasa? Sobre glicoproteínas o glicolípidos, ¿no? Es decir, sobre el ácido siálico es una glicoproteína o un glicolípido que está en la membrana de las células. Y la glucosítransferasa actúa sobre la sacarosa. Ese es su sustrato. ¿Cuál es el producto que genera la neuraminidasa? Pues ácido siálico libre, ¿no? O sea, es un ácido siálico libre que está expuesto, que actúa como un receptor, ¿no? ¿Y qué cosa, cuál es el producto de la acción de la glucosítransferasa? Ya hemos dicho, glucanos, ¿no? Glucanos. Estos polímeros de glucosa que actúan como pegamento, ¿no? ¿Cuál es el efecto en los tejidos de la neuraminidasa? Destruye barreras protectoras. Eso es cierto. Destruye barreras, claro, porque el ácido siálico es como una barrera protectora, ¿no? Si está solamente ácido siálico, no se une nada sobre esta célula. Pero si actúa la neuraminidasa sobre ácido siálico, expresa receptor y ahí sí puede adherirse una bacteria, un virus, etcétera, etcétera, para poder destruirla. Mientras que las glucosítransferasas tienen como efecto formar una matriz adhesiva, ese pegamento, los glucanos, ¿no? Ese es el pegamento. Y como habíamos dicho, pues expone receptores. En el caso de la glucosítransferasa, actúa pues como un cemento, es un verdadero cemento biológico, ¿no? Esa es la función de estos glucanos, ¿no? Y además la neuraminidasa facilita la colonización inicial, ¿no? Claro, porque permite a través de esta expresión de receptores, la unión entre bacterias, etcétera, ¿no? Entre las células y las bacterias, etcétera, etcétera. Permite esa unión. Y en cambio, las glucosítransferasas es esencial en la formación y estabilidad del biofilm. Claro, como es un pegamento, es mucho más estable el biofilm. La neuraminidasa, ¿no?, está presente o es sintetizada por bacterias y virus. Así es. Por ejemplo, uno de los mecanismos fisiopatológicos lesivos, por ejemplo, de los virus de la influenza, es justamente su alta capacidad de sintetizar neuraminidasa. Claro, pero también las bacterias, Streptococcus mutans, que hemos dicho, lactobacilos. En cambio, las glucosítransferasas, principalmente bacterias como el Streptococcus mutans y lactobacillus acidophilus, y en realidad también otros cariogénicos. ¿Y cuál es el impacto clínico, ¿no?, de la presencia, de la síntesis, de la secreción de neuraminidasa, ¿no?, por las bacterias cariogénicas? Favorece la invasión, ¿correcto? Básicamente favorece la invasión, es decir, que gran cantidad, ¿no es cierto?, de bacterias se unan, ¿no? Y también actúa sobre la evasión inmune de las propias bacterias, porque las bacterias a medida que se van uniendo, se van protegiendo entre ellas, ¿no es cierto? Ya ustedes saben, ¿no? Las que van en la parte del fondo van cambiando su capacidad metabólica de, por ejemplo, de tener una glicólisis aeróbica, van haciéndose anaerobios y así sucesivamente, y eso también les da mayor capacidad de protegerse, ¿no?, de la respuesta inmune.
Y claro, los proteoglucanos, o los glucanos, perdón, pues son elementos que van a favorecer, lógicamente, la formación de la placa bacteriana y, por lo tanto, pues no, la generación, el avance de la caries dental, ¿no? Y en el caso de las neuroaminidasas, su acción se da no solamente en la caries dental, sino también en infecciones orales, también en procesos de inflamación. Es decir, si actúa esta neuroaminidasa, por ejemplo, en tejidos blandos, lo que va a provocar es una respuesta inflamatoria. En cambio, los glucanos actúan específicamente en caries dental, solo en caries dental. Esas son las características de estos dos elementos, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurre, básicamente, esos mecanismos fisiopatológicos. Existen otros mecanismos fisiopatológicos mucho más, digamos, específicos, pero esos son los principales, ¿no?, que nosotros tenemos que recordar. Ahora, el complejo dentino pulpar también tiene, pues, mecanismos de respuesta, ¿no? Y estos mecanismos de respuesta del complejo dentino pulpar, pues, en realidad no están, digamos, disociados entre sí, ¿no? Es decir, la dentina, por razones de formación, de embriología, ¿no es cierto?, está unida fisiológicamente, anatómicamente, embriológicamente, con la pulpa, ¿no? Por eso se conoce como complejo dentino pulpar. Lo que ocurre en la dentina repercute inmediatamente en la pulpa, lo que ocurre en la pulpa repercute inmediatamente en la dentina, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta en ellos, lógicamente, ya ustedes estarán un poquito imaginándose, ¿no? La destrucción de la parte inorgánica, o sea, de la parte mineralizada, de la parte calcina, porque recuerden ustedes, también hay cristales de hidroxiapatita en la dentina. Los cristales de hidroxiapatita en la dentina, en la matriz calcificada, son mucho más cortos, ¿no? Y están, pues, orientados así en diferentes direcciones, ¿no? Pero son más pequeños, son más cortos. Hay. Pero también hay matriz orgánica. Por supuesto que hay matriz orgánica. Hay colágeno, por ejemplo, ¿no? Colágeno tipo 1, por ejemplo, en dentina, ¿no? Y los túbulos dentinarios tienen, pues, lógicamente, también la prolongación de los odontoblastos, ¿ya? Entonces hay material orgánico que tiene también una forma particular, digamos, de interactuar con los factores que generan destrucción, lesión a nivel de la dentina, ¿no? Pero todo lo que va a pasar en la dentina va a repercutir en la pulpa, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de complejo pulpo-dentinario, ¿no es cierto?, pues recordamos esto, ¿no?, que por un lado tenemos esta estructura mineralizada que es la dentina, donde vemos nosotros que hay los túbulos dentinarios, y estos túbulos dentinarios son espacios que están ocupados básicamente por la prolongación odontoblástica, ¿no? Mientras que la matriz de la dentina, ¿no es cierto?, o la matriz intertubular es mineralizada, mucho más mineralizada la dentina peritubular, ¿no? Porque aquí hay una dentina aquí, justo en los límites de los túbulos dentinarios, la dentina peritubular, ¿no?, que es bastante mineralizada. En cambio, esta dentina aquí es la dentina intertubular, ¿no? Esta dentina es más bien menos mineralizada, ¿verdad? También tiene, lógicamente, sustancias orgánicas, ¿no? Pero, sea como sea, pues la dentina tiene tanto sustancia mineralizada como sustancia orgánica. Entonces, la sustancia mineralizada se va a destruir de igual manera con el avance del proceso carioso. O sea, las enzimas, los ácidos, lo que van a hacer sobre la sustancia mineralizada es eso, ¿no? Desmineralizarlo, descalcificarlo, ¿no? Pero la diferencia con el esmalte en la dentina es que la dentina tiene una capacidad, pues, ¿no?, de poder regenerarse, gracias a la presencia de estas células, ¿no? Estas células, que le dan esa capacidad, ¿no?, de regeneración. Y además, miren, aquí en la pulpa, porque la pulpa es un tejido laxo, ¿no es cierto? Entonces, como tejido laxo hay fibroblastos, hay fibras colágenas, hay células defensivas, hay macrófagos, hay linfocitos, ¿no es cierto? Hay células mesenquimáticas indiferenciadas. Y ustedes saben, si recuerdan, la pulpa de dientes caducos deciduos es una pulpa que tiene, claro, es tejido conectivo también, pero tiene diferencias con el tejido pulpar de un diente permanente, ¿no? O de un diente, de una pulpa de un diente adulto. En este caso, por ejemplo, la capacidad regenerativa de la pulpa en el niño
es superior, lógicamente, al del adulto, para empezar, por razones obvias, y no solamente eso ocurre en la pulpa, sino también ocurre en cualquier tejido, ¿no? Ocurre en cualquier tejido. Bien. Pero además las particularidades de la pulpa. La pulpa tiene más cantidad de células mesenquimáticas indiferenciadas que una pulpa adulta. Y esas células mesenquimáticas indiferenciadas son indiferenciadas. ¿Qué quiere decir? Que tienen una capacidad, una potencialidad de histodiferenciarse. ¿En qué? En fibroblastos, en células endoteliales, hasta en odontoblastos. Entonces eso le da pues una característica particular a la pulpa de un diente caduco en un niño. Pero además tenemos que mencionar de que esa capacidad regenerativa, esa capacidad reparativa, está también acorde con que la pulpa de un niño es una pulpa ricamente vascularizada, ¿no? Y eso lo comentamos, creo, la clase pasada. La pulpa del niño es ricamente vascularizada, hay gran cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, en realidad eso juega en pro y en contra. Si es ricamente vascularizada, bueno, hay un gran aporte pues, de nutrientes, de oxígeno. Claro. Y por eso que la actividad metabólica de todas estas células en una pulpa joven es elevadísima, ¿no? Estos odontoblastos pues son altamente secretorios, ¿no es cierto? Todas las células, los fibroblastos son secretorios, están secretando matriz extracelular, están secretando pues fibra, qué sé yo. Hay una elevada, claro, porque hay buen aporte de oxígeno, hay buen aporte de nutrientes, electrolitos, porque hay una mayor vascularización, ¿no es cierto? Pero ¿qué hemos dicho al inicio ahora? Les dije que las respuestas, ¿no es cierto?, de los tejidos vascularizados, ¿no?, frente a la noxa, lógicamente van a ser a través de un proceso inflamatorio. Y si un tejido está más vascularizado, bueno, uno por lógica, ¿no?, dice, si hay más vasos sanguíneos, la respuesta inflamatoria será más intensa. Claro, es más intensa. Si hay más vasos sanguíneos se van a inflamar, se van a dilatar, se van a congestionar. Va a haber mayor exudado plasmático, mayor exudado leucocitario, ¿no? O sea, la inflamación que tiene las características dolor, calor, rubor, tumor e incapacidad funcional temporal, en la pulpa eso será más intenso en una pulpa joven que en una pulpa adulta. Y con la característica, digamos, con el inconveniente además, de que siendo una pulpa que va a tener mayor intensidad de respuesta inflamatoria, miren, esa pulpa está dentro de una cavidad, que es la cámara pulpar, que no tiene capacidad de dilatarse. Y si no tiene capacidad de dilatarse, se imaginan que dentro de la pulpa, con todo este fenómeno de inflamación, de actividad acumulativa de más plasma, más sangre, vasodilatación, etc., se imaginan la presión intrapulpar que existe cuando se produce una respuesta inflamatoria en una pulpa joven. Entonces eso se traduce, pues por eso, en las características clínicas. Por eso que en un niño, la sintomatología dolorosa de un diente con afectación en pulpa, de una pulpitis, ¿no?, sea aguda, sobre todo la aguda, es sumamente intensa por esa característica. Al haber mayor cantidad de vasos, ocurre una mayor respuesta inflamatoria. Entonces, básicamente, ¿cómo responden frente a la noxa? O sea, la noxa, hemos dicho, son los factores lesivos, ¿no? En este caso, serán pues las toxinas, las enzimas, las mismas bacterias, ¿no?, que a través de los canales dentinarios o a través del mismo proceso carioso van llegando hacia la pulpa, ¿no? Entonces, las toxinas, las enzimas, en esta cantidad de tejido orgánico, produciría lógicamente lesión, destrucción, etcétera, ¿no? Pero el tejido, como es vascularizado, lo primero que hace es inflamarse. Pero la respuesta es una respuesta inflamatoria. Pero hay algo que comentar previamente sobre los odontoblastos, ¿no? Porque los odontoblastos, miren, si bien es cierto, nosotros sabemos de que los odontoblastos tienen como función principal, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Producir matriz de dentina. Pero en realidad los odontoblastos no solamente cumplen una función de
síntesis de matriz de dentina, sino constituyen realmente la primera línea de defensa de la pulpa. Porque están lógicamente, ¿no es cierto? Miren dónde están. Están en la periferia, entre la dentina y la pulpa. Ahí. Y generan pues una capa, ¿no? Una capa protectora, ¿no es cierto? Una capa, ¿no? de protección hacia la pulpa, ¿no? Estas células son sumamente especializadas. No solamente sintetizan matriz de la dentina, o sea, no solamente forman este tejido mineralizado, ¿no? Sino desempeñan otras funciones. Mire, reconocen a los patógenos, o sea, reconocen a las bacterias, reconocen a los compuestos bacterianos, ¿no? Neutralizan toxinas bacterianas y, claro, inician la respuesta inmunitaria, ¿no? Alertando, pues, a la pulpa. O sea, no solamente es un sintetizador de matriz de dentina, dentro de la respuesta inmunológica es un sensor, ¿no? De la pulpa. Y no solamente el cuerpo, ¿no? Sino tiene una prolongación ontoblástica, pues, que es parte de la célula, ¿no? Y esa llega hasta el límite amelodentinario, ¿no? Y como es parte de ella, lógicamente eso también cumple la misma función. O sea, cuando ingresa el factor lesivo o una enzima o una toxina o la misma bacteria o cualquier elemento nocivo, ¿no? Porque estamos hablando ahora, lógicamente, relacionando a caries, pero recuerden ustedes que también puede ser un trauma, puede ser un factor traumático, ¿no? Puede ser un factor físico, ¿no? De repente calor, frío, un choque galvánico, lo que sea, ¿no? Entonces, estos odontoblastos tienen esa característica. ¿Y por qué, no? O sea, ¿por qué son como, digamos, sensores, ¿no? Porque, miren, los odontoblastos reconocen, ¿no es cierto? O sea, reconocen la presencia de bacterias, sobre todo, la presencia de bacterias, ¿eh? Sobre todo en el proceso, digamos, de respuesta frente a un proceso cariogénico, porque en la membrana del odontoblasto, o sea, la membrana del odontoblasto no solamente está en el cuerpo del odontoblasto, ¿eh? Sino también en la prolongación, por eso es membrana. En esa membrana hay unos receptores especiales, ¿no? Que tienen ligandos en bacterias. O sea, ¿qué cosa es un receptor, no? Un receptor, pues es una proteína de membrana, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la neuraminidasa? Habíamos dicho que produce la desialización, ¿no? El ácido siálico lo transforma y hace de que se generen receptores, ¿no? Pero eso es por un producto. En este caso no, en este caso los odontoblastos tienen receptores, son un tipo de receptores, aquí están, ¿no? Estos tres receptores, receptores TOL. En realidad, a ver, las células tienen muchos receptores, muchos, ¿ya? Hablar de receptores, varios tipos de receptores. Pero hablar de estos receptores que son específicos son los llamados receptores TOL, ¿no? Tiene el 2, el 4 y el 9. Además, cada uno de ellos también tiene sus, digamos, sus características específicas que no lo vamos a mencionar. Pero lo importante es que ustedes sepan de que los odontoblastos expresan receptores en su membrana. ¿Qué hacen estos receptores? Tienen sus ligandos en bacterias. Al tener sus ligandos en bacterias, se unen a las bacterias ahí. Al unirse, o sea, al interactuar el receptor con su ligando, entonces, ¿qué hacen los odontoblastos? Miren, producen mediadores inflamatorios, citoquinas, quimiosinas. Inclusive también inician una acción de defensa produciendo ciertos péptidos antimicrobianos como las famosas defensinas. Defensinas. Eso es lo que hace el odontoblasto. Y no solamente eso, miren. Si bien es cierto, el túbulo dentinario, ¿no? Es un espacio, pero no es un espacio vacío. ¿Se acuerdan ustedes? El odontoblasto
en el túbulo dentinario está rodeado de un líquido, ¿no? El líquido periprocesal. Es un líquido plasmático, donde hay iones, etc. Gracias a este líquido, ¿no es cierto?, la dentina o el contenido líquido del túbulo dentinario puede detectar estímulos físico-químicos, ¿no es cierto? Y entonces estos estímulos físico-químicos pueden migrar a través del movimiento de iones, a través de esos líquidos, pueden sensibilizar al propio odontoblasto o pueden llegar pues al plexo famoso de Rashkov, ¿se acuerdan? Al plexo subodontoblástico de Rashkov o al plexo de Bedlow. ¿Para qué? Para interactuar y generar una respuesta a esos estímulos físico-químicos. Eso es lo que explica, por ejemplo, la teoría hidrodinámica, ¿no?, de Brandstrom para la sensibilidad dentinaria, ¿no? Ustedes saben que hay 3 teorías, ¿no? La de Brandstrom, hidrodinámica, la nerviosa y la de odontoblasto, pero la que más se conoce y la que más aceptada es la teoría hidrodinámica. O sea, ¿por qué hay sensibilidad de dentina? ¿Por qué la dentina es sensible? Porque hay movimiento, se genera movimiento de electrolitos, movimiento molecular, pues, ¿no?, en el líquido periprocesal, y ese movimiento molecular estimula el propio odontoblasto, y el propio odontoblasto ya hemos visto ya, ¿no?, que tiene una serie. Inclusive, miren, quiero decirles de que los odontoblastos también sintetizan neurotransmisores. Y eso es lo que explica un poco la teoría del odontoblasto, ¿no?, en la sensibilidad dentinaria. Entonces, el odontoblasto no solamente actúa como una célula que al existir, ¿no es cierto?, un factor lesivo, sintetiza matriz dentina para proteger la pulpa a través de una dentina reparativa, ¿no?, de un puente dentinario. No, no solamente eso. Ella actúa reconociendo, ¿no es cierto?, la presencia de bacterias, produciendo moléculas, mediadores químicos de la inflamación, ¿no? ¿Para qué? Para que la pulpa reaccione. O sea, le avisa a la pulpa, ¿no?, a través de estos mediadores. ¿Para qué? Para que la pulpa reaccione defendiéndose. ¿Cómo? Inflamándose. Y además también ella misma activa un mecanismo de defensa, ¿no?, generando péptidos antimicrobianos, las famosas defensinas. No será pues una defensa pues perfecta, ¿no?, pero es una defensa. Y eso es lo que hace el odontoblasto, ¿no? Tiene ese mecanismo. A pesar de eso, ¿no es cierto?, a pesar de eso, lógicamente que la virulencia de las bacterias o la intensidad de una noxa, ¿no?, de repente si es física, si es química, de repente la concentración elevada de un ácido, de un álcali, ¿no?, un factor mecánico intenso, etcétera, de todas maneras, lógicamente va a hacer que claudique pues todos estos elementos. O sea, hay un mecanismo de defensa inmunológico, pero no es perfecto tampoco. No es perfecto, ¿no? Pero existe. Entonces, ¿cómo la pulpa reacciona frente a esto? Miren, cuando se produce esta lesión, digamos, ¿no?, a nivel del límite amelodentinario con contacto en la pulpa, en la superficie de la dentina, perdón, que puede ser una bacteria, que puede ser, como les había dicho yo, actividad físico-química, de repente calor, de repente frío, de repente el aire, una enzima, una toxina, un golpe, qué sé yo, cualquier elemento, entonces se va a producir esto, ¿no? Aquí está, actúa el odontoblasto. ¿Para qué? Para avisar en definitiva ¿a quién? A los vasos sanguíneos para que la pulpa reaccione. ¿Y la pulpa cómo va a reaccionar? A través de una respuesta de tipo vasoactiva. O sea, la pulpa reacciona inflamándose. Entonces, la inflamación, estimados colegas, es una respuesta defensiva de todo tejido vascularizado. Donde vean ustedes una inflamación, ¿qué quiere decir eso? Que ese tejido está defendiéndose. Está generando todo un mecanismo de defensa, porque eso es, el objetivo de la inflamación es activar una serie de moléculas, de células, de líquidos, etcétera, con el fin de establecer una defensa. Y es interesante, ¿no?, la fisiopatología de la respuesta inflamatoria, y sobre todo en pulpa. Entonces, miren, si esta pulpa, la pulpa en el diente del niño, en el diente caduco, primero, que es más grande, es más voluminosa. Segundo,
que tiene más cantidad de vasos sanguíneos, entonces ya se imaginarán ustedes la intensidad de la respuesta, pues, ¿no es cierto? Inflamatoria, ¿no? Mucho más intensa, ¿no? Es mucho más intensa. Y esto es lo que ocurre, ¿no? Los vasos sanguíneos, cuando se inflaman, pues generan esto que ustedes están observando. Mira, aquí están observando que este vaso sanguíneo, que tiene un calibre, ¿no es cierto?, se dilata. Ahí está, se dilata. ¿Verdad? Se dilata. Y esa dilatación, pues se denomina vasodilatación justamente. Es un vaso dilatado, un vaso inflamado, ¿no? Y cuando un vaso se dilata, pues lógicamente en la luz va a haber más sangre. Eso se llama vaso. Miren acá, está lleno de sangre, ¿ven? Acá en esta imagen, en la imagen histológica, ¿no? Voy a cambiar de color para que se pueda observar mejor. ¿Qué se observa aquí? Lo que se observa es un vaso dilatado, ¿correcto? Y congestionado. Claro, si el vaso se dilata, va a haber más cantidad de sangre. Esa es la inflamación, en un primer momento. Pero ¿para qué se dilata, no? ¿Cuál es digamos, la razón de ese aumento de calibre de los vasos, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico, el aumento de calibre de los vasos genera esto: un enlentecimiento de la circulación. ¿Qué quiere decir esto? Mire, la circulación de sangre va en este sentido, ¿ok? Vamos a imaginar que va en este sentido, ya. En esta porción, la circulación tiene una velocidad. Esa velocidad de circulación es de aproximadamente, miren, 4.000 micrómetros por segundo. O sea, un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. Entonces, en un segundo, 4.000. O sea, en un segundo, 4 milímetros, en otras palabras, ¿no? Esa es la velocidad de circulación. Pero ¿qué pasa en un vaso dilatado? Esa velocidad disminuye, mire. Disminuye, mira, ¿cuánto disminuye? A 40 micrómetros, o sea, se hace más lento. A eso se llama éstasis circulatoria. Se enlentece. Y no solamente se enlentece. Miren, en un vaso sanguíneo normal, la circulación es laminar. ¿Qué quiere decir laminar, no? Es como láminas, pues la sangre circula como si fuesen láminas ahí, rectas, ¿no es cierto? Siguiendo el trayecto del vaso sanguíneo. Pero ¿qué pasa cuando se encuentra con un vaso dilatado? La circulación se hace turbulento, ¿no? Como que si se empozara, pues, ¿no? Se hace turbulento, se enlentece, pues, ahí la circulación. Se hace mal. Ese es un mecanismo fisiopatológico interesante porque eso va a permitir, ¿qué cosa? La vasodilatación y el enlentecimiento va a permitir el exudado plasmático y el exudado leucocitario. ¿Qué cosa significa exudado? Exudado. Exudado significa salir, la salida de la luz del vaso hacia afuera del vaso. Eso. Si sale plasma, se llama eso exudado plasmático. Si sale leucocitos, se llama eso exudado leucocitario. ¿No es cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Como hemos dicho que la inflamación es un mecanismo de defensa, pues son las células defensivas, los leucocitos, los que van a salir del vaso sanguíneo porque la acción defensiva lo van a realizar fuera del vaso sanguíneo. Van a ir a buscar al factor que está generando esta lesión, esta reacción. ¿Para qué? Para eliminarlo, ¿no es cierto? Para, digamos, destruirlo, para neutralizarlo. Esa es la acción. Para eso se produce la inflamación. Entonces, por eso que es un mecanismo, digamos, defensivo importantísimo. Es específico, inespecífico, sí. Entonces, miren, solamente para que ustedes tengan, no vamos a entrar a la parte, digamos, molecular, porque yo entiendo de que es bastante engorroso, solamente para que ustedes, a ver, enlacen, ¿no? Primero, lo que quisiera es de que ustedes entiendan de que en un vaso, perdón, en una pulpa joven, ¿no? Hay gran cantidad de vasos sanguíneos y por lo tanto la respuesta inflamatoria va a ser más intensa. Esta inflamación genera un exudado plasmático y un exudado leucocitario, ¿no? El exudado plasmático es la salida de plasma del vaso sanguíneo hacia afuera. Y eso es lo que va a generar, pues, el edema, justamente, ¿no?
Ustedes saben que todo tejido inflamado tiene edema, la tumoración, por acúmulo de plasma. Pero además de salir edema, además de salir plasma, salen del vaso sanguíneo las células defensivas. En la inflamación aguda salen leucocitos. En la inflamación crónica, linfocitos y monocitos. Los linfocitos que al salir se van a convertir en células plasmáticas y los monocitos al salir se convierten en macrófagos. Todas son células defensivas. Neutrófilos, linfocitos, monocitos son células defensivas. La diferencia es que los neutrófilos son células que exudan cuando la inflamación es aguda. O sea, los primeros minutos, segundos, horas, días, más o menos 3-4 días. Y los linfocitos y monocitos exudan en inflamaciones crónicas. 4, 5, 6 días, semanas, meses, que sea. Esa es la única diferencia. ¿Y con qué fin salen? ¿Con qué fin exudan? Con el fin de defender. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar esta diapositiva para que ustedes vean aquí. Miren. Este es un video. Lo primero que tiene que ver, miren, es estas moléculas. Miren, activan a las células endoteliales. Esta es la luz, miren. Y cómo las células defensivas, miren, las células defensivas, ¿ven? Activan ciertos receptores, ciertos ligandos, ¿ven? Ruedan, ¿ven? Ruedan. Y esta célula defensiva tiene que salir, miren, sale del vaso sanguíneo. Esto se llama exudado leucocitario. O sea, los leucocitos, las células defensivas, ¿correcto?, no cumplen su función dentro del vaso sanguíneo, sino tienen que salir fuera del vaso sanguíneo. O sea, si estamos en la pulpa, ¿no? El tejido, digamos, extravascular en la pulpa es el que se va a llenar de células defensivas, porque de repente, pues si entra una toxina, ¿no?, y está provocando esta reacción, pues esta célula defensiva va a ir a esa para fagocitarlo, a neutralizar. Si entra una bacteria, de igual manera, ¿no? O sea, lo que va a generar es esto, mire, aquí está. Aquí estamos en pulpa. Este es el vaso sanguíneo. Estamos aquí dentro, ¿no? Miren, esta es la célula defensiva. Este es el recorrido que hace. ¿Eh? Sale. ¿Para qué sale? Para ir donde están los microorganismos, ¿ven? ¿Y qué hacer? Fagocitarlo, neutralizarlo. Eso se llama exudado leucocitario. Entonces, esto es un mecanismo de defensa. Es bueno que los tejidos se inflamen. ¿Por qué? Porque activan toda una serie de mecanismos, ¿no es cierto?, defensivos. El objetivo de la inflamación es esto. Es que estas células lleguen al lugar donde está la noxa, pues la bacteria, el virus, la toxina, el cuerpo extraño, lo que sea, para neutralizarlo, para lisarlo, para eliminarlo. Esa es la acción, ¿no? A través de mecanismos, pues, bioquímicos bastante, digamos, específicos, que no lo voy a mencionar, pero lo que quiero que entiendan ustedes que hay un exudado plasmático, o sea, previamente a que salgan los leucocitos, aquí tiene que salir plasma, sale plasma, sale líquido. Ahora ustedes dirán, ¿no? ¿Y para qué sale líquido? ¿Para qué sale plasma? El líquido plasma sale porque, miren, en tejidos normales, fuera del vaso sanguíneo, las células, voy a dibujar acá, las fibras, ¿no? Las células, las fibras, etcétera, ¿no?, están un poco cohesionadas, pues, ¿no?, un poco juntas. Entonces, si una célula defensiva sale aquí, no va a poder viajar fácilmente, rápidamente no va a poder viajar, ¿no? De repente quiere viajar hasta acá, no va a poder. Claro, porque está muy junto, los tejidos, ¿no? Entonces, miren cómo es, ¿no? La respuesta es tan interesante de que primero sale plasma, ¿para qué? Sale líquido plasmático para separar todos estos elementos, para separarlos, ¿no? Y al separarlos hay espacios, pues, ¿no?, por donde esta célula va a moverse más fácilmente, va a generar esa quimiotaxis más fácilmente. Esto es, o sea, el edema, cuando es producido, ¿no es cierto?, por una respuesta, como una respuesta inflamatoria, permite, ¿qué cosa? Permite que las células defensivas puedan migrar a través de ella rápidamente. Pero
de repente ustedes estarán queriendo hacer una pregunta, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa cuando nosotros nos golpeamos, recibimos un golpe, e inmediatamente lo que aplicamos es frío, ¿no? Es frío. Claro. Eso es lógico, ¿por qué, no? Porque dentro del tejido, digamos que ha habido destrucción de células, ha habido destrucción del tejido seguramente, ¿no es cierto? Por eso que se produce la inflamación. Pero no hay un elemento pues dañino, ¿no es cierto? O sea, no hay una bacteria, no hay un virus, no hay un hongo que tenga que ser eliminado. Entonces es aséptico. Y lo que nosotros queremos es inmediatamente, ¿qué cosa? Producir vasoconstricción. Porque el frío lo que va a provocar es vasoconstricción. O sea, el vaso está dilatado, vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, va a haber menos exudado plasmático, menos exudado leucocitario. Eso es válido. Eso es válido. Pero ¿qué pasa si esa inflamación es producida por una bacteria, por un virus? No podemos pues nosotros realizar mecanismos, digamos, de controlar la respuesta inflamatoria, ¿no? Salvo en algunos casos donde la respuesta inflamatoria es peligrosa y que puede inclusive peligrar la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las alergias, la hipersensibilidad es una respuesta inflamatoria intensa, intensa. Eso sí puede provocar, por ejemplo, edema laríngeo. Y si no controlamos, muerte, ¿no? Claro, entonces hay que controlar. ¿Y con qué se controla? Con vasoconstrictores, ¿no? Con vasoconstrictores. En esos casos sí hay que controlar la inflamación, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo vamos a controlar la inflamación? Si controlamos la inflamación, si nosotros le damos antiinflamatorios, no vamos a generar esto. Y al no generar ese mecanismo de defensa propio de los tejidos, pues seguramente pues, la bacteria va a tener facilidad de destruirlos. Entonces, en una pulpa joven, esta respuesta es más intensa. Entonces, si esto es la pulpa y esta respuesta es más intensa, y por acá hay nervios, ¿no es cierto? Hay nervios. ¿Se imaginan ustedes la presión intrapulpar que se ejerce? Esa presión intrapulpar, lógicamente, desde el punto de vista mecánico, va a estimular. Aparte de que en la inflamación se generan, lógicamente, mediadores químicos, ¿no? Hay mediadores de diferente tipo, ¿no? Mediadores químicos, que son los que van a ayudar, ¿no? Que van a facilitar esta respuesta inflamatoria. Entonces, esa presión, ¿no es cierto?, generará destrucción, ¿no? Por presión. Imagínense ustedes, la pulpa, la pared de la cámara pulpar no se puede dilatar, pues. No se puede dilatar. Hay mayor cantidad de vasos sanguíneos, por lo tanto, mayor exudado plasmático, leucocitario, y todo esto, imagínense lo que es. Y es por eso de que seguramente hay mayor intensidad en ciertas características clínicas, sobre todo el dolor. Porque acá no vamos a ver tumor, ¿no? Esto no, o sea, la pulpa no va a aumentar su tamaño, no va a dilatarse, por obvias razones, ¿no? Pero va a haber más dolor, más calor, ¿no? Una incapacidad, lógicamente, funcional, una destrucción, ¿no es cierto?, de la pulpa. Por eso les decía al inicio de que si bien es cierto que exista gran cantidad de vascularización en la pulpa joven, en la pulpa de diente caduco, es bueno y malo también, ¿no? Por estas razones. Porque seguramente de que si es que esta respuesta defensiva es controlada, ¿no es cierto?, la reparación, porque todo tejido dañado se va a reparar, la reparación en esa pulpa joven seguramente también va a ser mucho más rápida, ¿no? Por obvias razones que también hemos mencionado, porque la pulpa joven tiene mayor cantidad de células mesenquimáticas indiferenciadas, mayor vascularización, mayor llegada de oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la reparación también va a ser mucho mejor, que es lo que ocurre también no solamente en pulpa, sino que en cualquier tejido del niño, ¿no?, o del adolescente. Y finalmente vamos a hablar un poquito ya específicamente de la fisiopatología del pólipo puro. ¿Por qué, no es cierto, ocurre esto y no ocurre una necrosis, una destrucción en pulpa, sobre todo en pulpas, ¿no?, de niños, ¿no es cierto?, sobre todo en molares, ¿no?
tanto molares temporales o permanentes en el niño y el adolescente, ¿no? Entonces, en vez de haber necrosis, aquí hay ¿no? Una reacción, una proliferación. Ya ustedes estarán imaginando, ¿no? Claro. Lo que ocurre es lo siguiente, o sea, tiene que haber ciertas condiciones para que esto se dé, ¿no? En primer lugar, claro, si había afectación de pulpa, tiene que haber una respuesta inflamatoria. Eso es cierto, ¿no es cierto? Ya, por las razones que ustedes ya han escuchado, ¿no? Es un tejido vascularizado y siempre va a responder con inflamación. Pero ¿cómo en un diente con esta amplia destrucción, con esta amplia exposición de pulpa, ¿no es cierto? En algunos casos puede generar esta respuesta, ¿no? Porque esta es una pulpa vital, pero no es una pulpa normal. Es una pulpa viva, pero no es una pulpa normal. Es una pulpa hiperplástica. Las hiperplasias son adaptaciones celulares. ¿Pero por qué responde así? Nosotros no vamos a ver pólipo en dientes permanentes de adultos, ¿no? No vamos a observar. Esto observamos solamente. Y seguramente ya ustedes están asociando, ¿no? Por obvias razones. Claro, la pulpa joven tiene esa capacidad de regeneración, capacidad proliferativa elevada, ¿no? Hay gran cantidad de células mesenquimáticas indiferenciadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de eso, hay otra condición aquí. Hay otras condiciones que juegan, digamos, para que esto se dé. Porque ustedes van a ver en niños que un diente tiene necrosis, o sea, se ha necrosado su pulpa, pero el otro tiene pólipo, ¿no? En la misma boca. Entonces uno se preguntará, ay, pero ¿por qué, no? Es que además tiene que haber ciertas condiciones, por eso les decía. Primero, que la noxa debe ser de baja virulencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que si es una bacteria, un Streptococcus, por ejemplo, tiene que ser de baja virulencia. ¿Ya? Baja virulencia. O sea, baja capacidad de destrucción. Entonces, ¿qué significa baja, digamos, capacidad de destrucción? Ah, ya. O sea, seguramente no sintetizará pues mucha neuraminidasa. No sintetizará mucha glucosiltransferasa. ¿No? ¿Sí? Entonces no tendrá mayor capacidad lesiva, esa es la virulencia. Otra, como tiene baja virulencia, esta noxa va a ser persistente, pero de baja intensidad, eso es cierto, persistente, pero de baja intensidad, ¿no? Y además, la exposición de la pulpa para que se genere esto tiene que ser amplia. Porque si es solamente pequeñita, o sea, si es pequeñita, la respuesta inflamatoria, de todas maneras, dentro de esa cavidad cerrada, que es la pulpa, va a producir, pues, muerte celular, ¿no? Entonces tiene que ser una exposición amplia. ¿Para qué? Para que esa pulpa reaccione y genere este crecimiento, ¿no? Que es una hiperplasia. Aquí lo que hay es proliferación de vasos sanguíneos. Claro, lógicamente esta es una reacción crónica y por lo tanto hay infiltrado de células crónicas, ¿no? O sea, esta es una inflamación crónica granulomatosa. Entonces hay linfocitos, monocitos, células plasmáticas, macrófagos, neovasos, tejido fibroso. A veces también se epiteliza, ¿no? A veces aquí se epiteliza. Y miren, la coloración que ustedes van a ver, por ejemplo acá, más o menos semejante a la encía, ¿no? El color, más o menos semejante. Claro, ya este es más o menos un poco antiguo, es un pólipo antiguo. Los pólipos antiguos tienen menos vasos, más tejido fibroso. En cambio, los pólipos recientes tienen más vasos sanguíneos y por eso son más rojitos y sangran más que estos. Entonces, esa es la capacidad que tiene esa pulpa joven frente a esas condiciones. Entonces, no siempre esto se va a dar. Y en la misma boca de un paciente, como les vuelvo a repetir, ustedes van a ver necrosis en algunos dientes y pólipo en otros dientes. ¿Por qué? Porque hay condiciones particulares, además, que deben de existir para que esto se dé, ¿no? Muy bien, listo. Justo estamos a 4 minutos. No sé si tienen alguna, están ahí. Primeramente quisiera preguntarles si están Sí, ahí. doctor. Sí, doctor. Aquí, doctor. Voy a entonces, a ver, dejar de compartir para ver si hay alguna pregunta, por favor. A ver si pueden hacer algún comentario, etcétera. Voy a entonces
la grabación, voy a detener la grabación. Listo. Listo. ¿Alguna